Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios por el día de hoy, por la misericordia de Dios que nos permite estar aquí juntos, alabándole, dando gracias por su vida, por la vida que nos da, dando gracias por su misericordia en nuestra vida. Hoy es 10 de marzo, 10 de marzo y lunes 10 de marzo pues bueno, vamos a iniciar juntos este tiempo devocional. Eh, Primeramente agradeciendo a Dios por estar aquí juntos y le pido que me acompañe en una oración. Señor Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias Señor por estar con nosotros. Gracias Señor porque tú nos guardas y nos cuidas en todo momento. Y gracias porque a través de este nuevo día tú nos muestras la oportunidad que nos das de conocerte, de crecer en ti, Señor, y de alabar y glorificar tu nombre. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tema devocional. Déjenme primeramente eh, saludar a todas las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo el día de hoy. Gracias a Dios porque en esta semana muchas de las personas que están en nuestra congregación tienen cumpleaños, aniversarios, etcétera, y también peticiones de oración, y hay muchas peticiones de oración que tenemos y que estamos queriendo tomar y tocar, y bueno, están todas ellas en nuestros corazones. Si alguno de ustedes quiere compartir alguna, obviamente lo puede hacer, y seguimos orando por ustedes, seguimos pidiéndole a Dios que su gracia, su poder, su misericordia sea con cada uno de nosotros. Pero bueno, déjeme saludar a las personas que nos escriben. Hermana Ruti Castro, hola, ¿cómo está? Buenos días. Me da mucho gusto saludarle. Que Dios le bendiga. Buen día también a la iglesia de parte de la hermana Ruti Castro. Le mando un saludo, hermana, que Dios le bendiga. Alfredo Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Alfredo. Vicky Rugerio, ¿cómo estás? Buenos días. Igual, saludos y bendiciones para usted, su familia y para todas las personas en la iglesia. Eh, Déjenme iniciar con el tema, porque es un tema muy interesante. El día de ayer, el pastor David Pedraza predicó acerca de Noé y cómo Noé, acuérdense que estamos en esta serie de más que una genealogía, en donde vemos esta ascendencia o estas personas que Dios utilizó para traer su promesa de salvación a través de Jesucristo. Entonces, en todas estas personas podemos ver cómo Dios fue cumpliendo su promesa dada en Génesis 3:15. Y el que vimos fue Noé. Ahora, el pastor David Pedraza dijo, vamos a llegar a Noé, hay muchas preguntas que no vamos a responder, pero que las vamos a ver en la semana en los devocionales. Así que, bueno, eh, no vamos a hablar de Noé en esta semana, no vamos a hablar de la predicación del domingo, sino vamos a hablar de toda la historia previa entre Adán y Eva que nos lleva hasta Noé. Toda esta primera parte de la historia primigenia, que son los 11 primeros capítulos de Génesis, casi siempre se divide en dos, que son los primeros capítulos hasta el capítulo 6 aproximadamente, y después del 7 al 11. Vamos a estar viendo en esta semana todos estos capítulos de la historia primigenia y cómo nos fueron llevando hasta la predicación del día de ayer, que fue el evento de Noé y del arca que Dios usó. El arca de Dios construida por Noé. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte, que es Génesis capítulo 4. A mí me toca hablar de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 es muy interesante. Yo siempre lo he dicho, bueno, muchos teólogos dicen que Génesis es el semillero de la Biblia, ¿no? Yo creo que, como yo lo digo, no utilizo el semillero de la Biblia porque esa frase ya está usada.
pero como yo lo digo es que Génesis contiene muchos principios. Cuando digo principios no me refiero a principios en cuanto a declaraciones o políticas o algo así, sino principios de en el principio o la primera vez que sucedió algo. Hay muchas primeras veces. Una de las primeras veces que viene en Génesis capítulo 4, en Génesis capítulo 4 viene al menos vienen 4 o 5 primeras veces. Y sería larguísimo estudiarlos. No los vamos a estudiar todos, porque a mí solamente me asignaron los primeros versículos de Génesis. Pero en los versículos de Génesis que a mí me asignaron, ¿cuáles son esas primeras veces? Vemos la primera vez que se presenta un sacrificio a Dios. Vemos la primera vez que hay eh, que hay una violencia de uno contra otro, un pecado de quitarle la vida a alguien. Génesis capítulo 2, perdón, capítulo 4. La primera vez que hay un derramamiento de sangre eh, de un ser humano, me refiero, de un ser humano. Y algo muy interesante, la primera vez que se utiliza la palabra pecado. La primera vez que la palabra pecado aparece en la Biblia es en Génesis capítulo 4. Ah, espérame, pero Adán y Eva ya habían pecado en Génesis capítulo 3. Sí, ya habían pecado, pero nunca se utiliza la palabra pecado en Génesis 3. Qué interesante, ¿no? Nunca se utiliza la palabra pecado en Génesis 3. Aunque nosotros entendemos que fue pecado. No estoy diciendo, mucha atención por favor, no estoy diciendo que Génesis 3 no fue pecado. Claro que fue pecado, pero la Biblia no lo menciona así. La Biblia nunca utiliza la palabra pecado en Génesis 3, en Génesis 4, ¿sí? Ahora, no solamente es interesante que es la primera vez que se menciona la palabra pecado en Génesis 4, sino que es interesante que la primera persona que lo menciona, o la primera mención que se hace del pecado, es Dios. Qué interesante. Vamos a leer Génesis 4. Yo sé que ustedes se saben ya la historia, pero dice la Biblia, quiero compartir con usted bueno, sabe usted la historia, ¿no? Dice la Biblia que Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, presentaron ofrenda a Dios, y dice el versículo 3 del capítulo 4, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué enseña esta porción, que es la que yo quiero compartir con usted? ¿Qué cosas quiero compartir con usted? Número uno, este pasaje nos habla mucho de la justicia de Dios. Este pasaje nos habla mucho de la integridad, del ser humano como un ser integral. El ser humano como un ser integral. Número 2. Número 3, nos habla mucho acerca del pecado. Y número 4, nos habla acerca mucho de la corrupción humana. Okay. Hay muchos otros principios, hay muchas otras cosas, pero solamente me voy a centrar en estos 4. El primero, le decía, que nos habla mucho acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué la justicia de Dios? En ocasiones incorrectamente pensamos que lo que sucedió en Génesis capítulo 4 fue injusto. Porque dices, o sea, a ver, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Algo sucedió. Algo equivocado. O qué mala onda, como decimos vulgarmente, qué mala onda que Dios así lo hizo. Bueno, tiene una razón, dice la palabra, Dios no es injusto. Dios no puede operar en injusticia. Entendamos esto. Dios no puede operar en injusticia.
cuando usted le pide a Dios que obre una injusticia, entonces Dios no la va a operar. Y en este caso, Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la ofrenda de Caín. Caín se molesta. ¿Y cuál es la primera interacción de Dios con Caín? Caín le dice, por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, una forma de decirlo, parafraseando esa frase, es como si Dios le hubiera dicho a Caín, a ver Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Si hubieras hecho lo correcto, hubieras recibido lo correcto. O, ¿por qué te enojas? No fuiste enaltecido, no fue aceptada tu ofrenda porque no hiciste lo que tenías que hacer. No, ¿por qué te enojas, Caín? Yo, yo no fui injusto en no haber aceptado tu ofrenda. Yo no fui injusto en no haberme agraciado, no haberme contentado con tu ofrenda, haberla aceptado. No, la injusticia no estuvo en mí. Y le dice, ¿no acaso si hubieras hecho lo correcto, habrías sido exaltado? Perdóname, Caín, el que se equivocó fuiste tú. Dios no es injusto. Primera enseñanza, Dios no es injusto. Segunda enseñanza que quiero compartir contigo, no solamente Dios no es injusto, sino vemos la incapacidad del hombre. Vemos la corrupción del hombre. El hombre es corrupto. Dice la Biblia que decayó su semblante, y dice la Biblia que Caín estaba molesto. Caín estaba totalmente ofuscado, estaba totalmente enojado. Y tan es así que Dios le tiene que decir, ¿por qué? Y no solo eso, sino que Dios, tercera cosa que quiero compartir contigo, Dios le dice, si bien hicieres no serás enaltecido, pero he aquí, el pecado está en la puerta. Si no hicieres bien, o sea, como no lo hiciste, el pecado está en la puerta. ¿Qué significa que el pecado está ahí? Y con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. ¿A qué es lo que quiero enseñarte en esta parte? Dice, Dios habla del pecado. Es la primera vez que utiliza la palabra pecado. Y dice, mira, Caín, si tú haces lo malo, ahí está el pecado. El pecado ahí está, tocando a tu puerta. El pecado, y esto sí lo quiero dejar bien en claro. Y sé que hay algunas personas que no van a estar de acuerdo, pero eso es tema de otro tema. Ese es otro tema. Este es un tema de discusión teológica. Pero el pecado, por favor, dejémoslo claro, no fue creado por Dios. El pecado no es una creación de Dios. Se equivoca aquella persona que dice Dios creó el pecado. Porque todas las cosas fueron creadas por Dios. De tal manera que Dios creó el pecado. No, es imposible, imposible. Dios no creó el pecado. Pero el pecado ahí estaba ya. En Génesis capítulo 4 el pecado ahí estaba. Entonces Dios le dice a Caín, si tú no haces lo bueno, si tú no haces lo correcto, el pecado está en la puerta. Ahí está el pecado. Pero muy interesante que Dios le dice, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En pocas palabras Dios le está diciendo, mira, el pecado está ahí. El pecado ahí está. Pero tú gobiérnalo. Enseñoréate del pecado. Gobierna sobre el pecado. Ahora, ¿por qué Dios le dice eso? Porque realmente el hombre puede gobernar el pecado, porque realmente el hombre puede controlar el poder y la influencia del pecado en él. La respuesta es no. Entonces, ¿por qué se lo dijo Dios? Yo creo y siempre lo he creído y tengo la convicción personal, yo, tengo la convicción personal de que Dios le dice eso porque está eliminando la
creencia equivocada de que Caín era la simiente de la mujer que heriría, que iba a herir, perdón por la conjugación, que iba a herir a Satanás en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a la serpiente, Eva va a tener un hijo y ese hijo va a herir a Satanás en la cabeza. Eva dijo, pues, ¿cómo voy a tener un hijo y ese hijo va a herir a Satanás en la cabeza? Y de repente nace Caín, dijo, pues este es. Y Dios dice, no, no es. Y te voy a demostrar que no es. Caín, perdón, el pecado va a llegar a ti. Gobiérnalo, vénselo, enseñoréate sobre él. ¿Y qué sucedió? No pudo. No pudo. Y Dios diciendo, no es él. No es él. Yo dije que sería la simiente de la mujer, pero no es él. No es él. Qué impresionante. Y último, que habla el tema de la corrupción total. Y el último punto que quiero compartir contigo, que Dios no solamente reveló su justicia, sino también Dios reveló su misericordia. Muchas veces, y me estoy adelantando, pero muchas veces decimos, ¿cómo Dios tuvo misericordia de Caín después de haber hecho lo que hizo? Después de haber hecho lo que hizo y que Caín le haya dicho, Dios, que no me maten. Y Dios dice, bueno, está bien, te voy a poner una señal para que no te pase nada. Oye, se lo merecía. Totalmente de acuerdo contigo, como no, tú y yo nos merecíamos la muerte. Caín no merecía piedad, por supuesto que no la merecía, como tú y yo tampoco merecemos piedad. Que Caín era un mentiroso y Caín era de lo peor, totalmente de acuerdo, como tú y yo somos mentirosos y somos lo peor. Y Dios tuvo piedad de nosotros. Dios tuvo piedad de nosotros. Wow. Fíjate todo lo que nos enseña un pasaje corto, pequeño, que muchas veces damos por sentado y damos por hecho y decimos, ah, sí, Caín y Abel, ya me sé la historia. Hasta el no cristiano, el no creyente, se sabe la historia. Ah, sí. Pero fíjate todo lo que nos enseña. Todo lo que enseña. Y nada más me estoy quedando con la parte general. Hace como 2 años me tocó predicar acerca de Caín y Abel. Fue toda una predicación hablar de Caín y Abel. ¿Por qué, por qué Abel se dedicaba al pastoreo? ¿Por qué Caín se dedicaba a la agricultura? Etcétera. O sea, tiene todo un trasfondo. Y mucho tiene que ver con la percepción del pueblo de Israel sobre Caín y sobre Abel. Porque el pueblo de Israel entendía y decía, nosotros provenimos de ahí. Nosotros provenimos de Caín, de Abel, no de Caín. Bueno, ni siquiera de Abel, de Set. Pero entendemos quién era él. Entendemos quiénes somos nosotros. No, es impresionante, interesante, pero bueno. Señor Jesús, gracias porque tú nos has librado de la muerte y sobre todo nos has librado del pecado. Síguenos librando, Señor. Síguenos ayudando, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos libre de el pecado. Una de las mayores bendiciones que tenemos como hijos de Dios es que hemos sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado. Qué hermoso, ¿no? Gracias a Dios. Déjeme terminar de saludar a las personas que nos escribieron. Irma Argüelles, buenos días, bendecido día, gracias. Igualmente para usted, María Sara González, buenos días, bendiciones, gracias. Igualmente para usted, Jacqueline Cortés, bendiciones, gracias. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga. Leo Patiño, buenos días, gracias. Igualmente bendiciones para usted, hermana Leo. Blanca Barrientos, buenos días, que Dios le bendiga. Rosy Goitia, bendiciones también para usted, me da mucho gusto saludarle. Muy sí, bonita semana. Esther Mendoza,
Buenos y bendecidos días, gracias a Dios, gracias por compartir el mensaje, bendiciones. Igualmente para usted, hermana Esther. Ay, 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 se movió, se movió, se movió, se movió, se movió. Lorena Rosas, buenos días, bendiciones, gracias, gracias, que Dios le bendiga, bendiciones. Rosibel Castillo, buen y bendecido día, gracias, gracias, que Dios le bendiga. Marta Serrano, gracias, muchas gracias. Así es, que Dios siga teniendo misericordia de nosotros todos los días, todos los días, todos los días. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su justificación imputada a nuestra vida, por su justicia, perdón, imputada a nuestra vida a través de nuestra justificación, es que la misericordia de Dios es para con nosotros todos los días. Que Dios les bendiga, me da muchísimo gusto saludarles, cuídense y nos vemos en las próximas actividades. Acuérdense que la próxima semana es nuestra actividad misionera, el Congreso. El sábado tenemos una conferencia acerca del discipulado. Toda esta información ya la tenemos en nuestras redes sociales, pero cualquier duda, acérquese a nosotros. Que Dios les bendiga y excelente día y excelente semana.